por lo menos desde Argentina decimos buenas noches, ¿no? Quizás de otras partes todavía sea buenas tardes. Los saludamos con cariño, con afecto, es una alegría poder compartir este momento donde a partir de estas conferencias hemos tratado de acercarnos con temáticas que son relevantes al tiempo que vivimos y a nuestra vida y a la vida de nuestras comunidades. Y desde UCEL, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que es una universidad que pertenece a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, tenemos estas propuestas de ir acercándonos a la gente en este tiempo de pandemia y que la virtualidad nos ha permitido llegar a distintas geografías hasta la propia casa. Quienes no conocen nuestra universidad, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, está en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es una universidad que tiene un poquito más de 25 años y nace a través de la obra misionera de la escuela del Centro Educativo Latinoamericano, que fue creada en 1875, es decir, más de 140 años tiene la educación metodista acá en Rosario y en Argentina. Fue la primera escuela metodista en Argentina. Así que dentro de la historia de la educación, la Iglesia Metodista ha sido siempre partícipe y ha tenido como un carisma de misión en la educación. Nuestra universidad tiene 3 facultades que les menciono. Una de ellas es la Facultad de Química, donde sus carreras más fuertes tienen que ver con nutrición, la licenciatura en nutrición, tiene que ver con tecnología de alimentos, tiene que ver con ingeniería en sistemas informáticos. Después tenemos otra facultad que es la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, donde entre otras carreras está contador, está relaciones laborales, administración de empresas, la licenciatura en economía y otras carreras más. Y también tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde quizás la carrera más fuerte que tenemos allí es de abogacía. Muchas de estas carreras hoy están acreditadas o están en el proceso de acreditación, producto de los tiempos digamos, que nos pide el Consejo Académico Nacional de Acreditación y Evaluación de Carreras. Y también tenemos una cuarta unidad académica, que no es una facultad, sino que es un instituto, que es el Instituto Wesley. El Instituto Wesley es un instituto que trabaja sobre la reflexión bíblica teológica, ¿sí? Su aporte es justamente a partir desde lo teológico, y tenemos una presentación ya en el Ministerio de Educación para que la carrera de licenciatura en teología sea oficial. La hemos presentado y estamos esperando las respuestas, ansiosos del Ministerio de Educación, y justamente le estaba comentando que hoy mismo hemos recibido que ya tenemos quién va a ser el evaluador de esa carrera, porque no es fácil encontrar un evaluador dentro del Ministerio de Educación sobre el tema de teología. Ya se tiene un evaluador, así que estamos esperanzados que el tiempo avance más rápido y que pronto tengamos la licenciatura. Mientras tanto, vamos generando estas posibilidades de acercamiento que tienen que ver con la conferencia, pero ya hace un par de años tenemos algunas diplomaturas que tienen la misma potencia, el mismo contenido que las materias que van a ser parte de la licenciatura, y que luego les estaremos contando que tiene que ver con la diplomatura en biblioteología y ahora también la diplomatura en pastoral y gestión comunitaria. Gabriela Maya, quien va luego a seguir en la presentación, es la coordinadora académica del Instituto Wesley, y mi nombre es Fabián Rey, y soy el vicerrector general de la universidad y también soy el director del Instituto Wesley. Le damos la más cálida bienvenida, espero que se sientan muy cómodos y muy inquietados por lo que vamos a escuchar, y también de alguna manera que vuelva a llenar sus corazones de esperanza y fuerza
para su propia vida y para acompañar a otros. Solamente permitirme, Gaby, antes de darte la presentación, saludarla, yo le digo Mirita, todos la conocen como Mirita, aunque se llama Miriam, ¿sí? Un aprecio muy grande por ella, y el gesto que tuvo ella de dar gratuitamente el libro que escribió para Kairos hace unos años atrás, justamente sobre esta temática. Ella le solicitó a Kairos que se publicara gratuitamente porque creía que era un buen tiempo para hacerlo por la situación que se estaba viviendo. Así que, entre otras generosidades que tiene Mirita, esta es una que quería resaltar. Muchas gracias, Mirita. Gaby, te dejo para la presentación de nuestra conferencista. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Una alegría contar con tantas personas en esta conferencia. Algunos de ustedes nos vienen acompañando desde la primera propuesta que hicimos este año y queremos presentar a Miriam, a quien veo que la saludan con mucho cariño y eso habla de su persona. Miriam Fervenza es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica en la Universidad Siglo XXI, es licenciada en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, tiene formación en terapia sistémica en Córdoba y en Buenos Aires, y en terapia cognitivo-conductual en Porto Alegre. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta individual, terapeuta familiar y de pareja. Su formación teológica la ha hecho en el Instituto Bíblico Buenos Aires de la Alianza Cristiana y Misionera, y comparte con su esposo Miguel la tarea de fundar y pastorear iglesias desde hace más de 30 años. Ha escrito, como ustedes saben, y por eso se han sentido convocados, Mentalidad antidepresiva, la audacia de vivir feliz, y compartió el premio como mejor libro cristiano de ese año, en el 2014, por el concurso de Misión Latin Link y Red de Editoriales Letra Viva. Actualmente reside en Córdoba, Argentina, y tiene una página web, una página denominada Psicólogos Cristianos Online, y los sábados nos invita a unos talleres de apoyo emocional. Así que allí vamos a estar visitándola también a Miriam, seguramente después de esta conferencia con ganas de un poquito más. Así que reiteramos el agradecimiento, Miriam, por lo que esta noche vas a brindarnos. Bueno, gracias a ustedes. La que tengo que ser agradecida soy yo, muy honrada con la invitación. A Fabián lo conozco desde hace unos años y lo quiero mucho, lo aprecio. A vos apenas te conozco, pero son las personas que en esta pandemia hemos tenido la alegría de conocer, y la verdad aprovecho para saludar a todos. Me siento muy, muy feliz de poder compartir algo de lo que Dios hace en mi vida, y de ver tantas caras con historia y otras nuevas. Les agradezco mucho el compartir este tiempo. Bien, queremos decirles que ustedes las preguntas que vayan teniendo, los comentarios que vayan teniendo, los vayan escribiendo en el chat, porque después Fabián es quien va a ir tomando esas preguntas para transmitírselas a Miriam, ¿sí? Así que va a ser importante lo que podamos ir sumando y colaborando entre todos. Bueno, Miriam, no nos detenemos más y te escuchamos. Bueno, primero voy a aclarar que lo de la conferencia me queda grande. Conferencista más todavía. Así que yo prefiero pensar que va a ser una charla entre amigos, y por eso está bueno lo de que vayan pensando las preguntas. Me siento más cómoda con eso, porque si no es demasiada presión sobre mi persona. Entonces, vamos a una charla sobre este tema, y en esta época tan especial, porque la verdad que esta es una época muy especial.
Le hemos puesto de nombre a esta charla una mentalidad antidepresiva en tiempos de pandemia. Y lo que me pidieron es más o menos que comparta algunas de las claves que escribí en el libro Una mentalidad antidepresiva, la audacia de vivir feliz. La verdad es que este es un tiempo muy especial, creo que todos lo sentimos de esa manera. En circunstancias normales, fíjense que si hablamos de depresión y ansiedad, una entre 4 personas necesita tratamiento a lo largo de su vida debido a problemas de ansiedad. Estamos hablando de una gran prevalencia. Y una entre 5 a lo largo de su vida va a necesitar una intervención por su depresión. Esto según datos de hace unos años de la Organización Mundial de la Salud. No importa si somos adultos, jóvenes, ancianos, la depresión alcanza a todas las edades, realmente hasta a los bebés. Y lo que pensamos es, ¿y en la situación actual? Si esto es en tiempos normales, donde no hay demasiada emergencia, ¿qué pasa en la situación actual? Donde más o menos nos sentimos como abrumados durante mucho tiempo por las circunstancias. La verdad es que estamos viviendo una crisis que nunca vivimos antes. Una situación muy original, porque tenemos nociones de epidemias, de algunas pandemias, pero una pandemia con estas características creo que prácticamente ninguno de este grupo recuerda haber vivido, porque no ha ocurrido. De verdad, hay un estímulo amenazante, real y cercano. O sea, no se trata de la imaginación, no se trata de distorsionar los pensamientos, se trata de un estímulo amenazante que es real y además es cercano. Eso nos produce emociones negativas variadas como la lógica, sentir un poco de miedo, un poco de angustia, a veces enojo, incertidumbre. Estamos preocupados por los niños, preocupados si somos mayores, preocupados si tenemos enfermedades que nos pueden hacer parte de una población de riesgo, preocupados por la economía, preocupados por mantener los trabajos, preocupados por cuándo va a terminar esto, preocupados por la cuarentena, preocupados si no hay cuarentena. Y también tenemos pérdidas. Muchos han sufrido pérdidas graves, seres queridos, ya sea por el virus o por enfermedades que han dejado de ser tratadas bien en este tiempo de tanta emergencia. Pero básicamente creo que todos hemos perdido la sensación de control sobre nuestra vida que teníamos antes de esta pandemia. Quizás ni nos dábamos cuenta, pero teníamos una idea de que nuestra vida, sí Dios, pero en gran parte la podíamos administrar nosotros. Sin embargo, ya no nos sentimos con esa sensación de tener tanto control sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre los proyectos, sobre los planes. Hemos perdido libertad. A veces queremos salir y no podemos. Hemos perdido abrazos y hemos perdido seguridad. Frente a esta situación tan difícil, indudablemente aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, aumenta la depresión. Y somos personas integrales. Esas emociones que tenemos indudablemente, que sentimos a partir de lo que entendemos como mente, no están ahí volando en el espacio, están en un cuerpo. Y estas emociones y este estrés, esta angustia, tiene una repercusión, por ejemplo, en nuestro sistema endocrino. Un estrés prolongado, como el que pasamos, fíjense que estamos programados para tener un cierto nivel de estrés en una emergencia. Pero nadie está programado para tener
un nivel de estrés tan constante por tantos meses. Entonces, es una situación especialmente exigente. Nuestro sistema endocrino, que fabrica cortisol cuando estamos un poco estresados, yo diría que se ha dedicado a fabricar cortisol. Y cuando se fabrica mucho cortisol, que es la hormona del estrés, baja el nivel de serotonina y de dopamina, las hormonas que regulan nuestras emociones. Entonces tenemos una sensación de malestar, de aburrimiento, de no tener fuerzas, de no tener mucho ánimo, de irritación. También todo este estrés repercute en el sistema inmune, porque fabricamos muchísimo, o sea, al fabricar menos serotonina, dopamina, alteramos el sistema nervioso, se altera el intestino, que es el que fabrica la microbiota intestinal, que fabrica las sustancias que nos defienden, y resulta que estamos mucho más propensos a que se nos baje el sistema inmunológico y nos enfermemos de otras cosas. Nuestro sistema nervioso, que tiene un sistema muy primitivo de alerta, que es el que gobierna las emociones más primarias, fundamentalmente lo que se llama la amígdala cerebral, queda a 1000, y este sistema es fantástico cuando estamos atravesando una situación puntual. Nos prepara para la huida, para la lucha, o nos inmoviliza, pero para una emergencia. Ustedes fíjense, para que tengamos una mirada compasiva, en el buen sentido, no de lástima, sino de comprensión, con nosotros mismos. Estamos atravesando una situación difícil. Entonces, cuando nos vemos desanimados, cuando nos vemos irritados, cuando tenemos miedo, tengamos en cuenta que estamos atravesando una situación bastante difícil. Sin embargo, en medio de esa situación, yo creo que esta enseñanza de la carta de Pablo a Filipenses, yo creería que hasta resplandece más todavía, pero también intriga más. Fíjense lo que dice este pasaje de la Escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. De dos versiones diferentes. La carta de Filipenses, por 16 veces, no una, ni dos, ni tres, 16 veces usa el verbo gozar o regocijar, que es una alegría mansa. No significa la alegría de estar en un placer como comiendo un chocolate o bailando la danza que nos gusta más. Tiene que ver con una sensación de sentido de la vida, pero de todas maneras, 16 veces para hoy, por ahí, quizás compartamos esto de que nos resulta un tanto difícil. Gozarnos o regocijarnos en el Señor siempre, en medio de una cantidad de situaciones de sufrimiento como estamos atravesando, que a veces no son propias, pero son de los demás, y empatizamos con el dolor de los demás. Pero ahí está, la palabra no se equivoca y nos manda y nos invita a que nos alegremos. Fíjense, uno puede pensar, bueno, ¿y esto funcionará como una especie de mantra del libro de autoayuda? Donde un señor se le ocurre decir palabras bonitas y nos anima a todos, y entonces todos levantamos nuestro nivel de humor y salimos por ahí enfrentando la vida. No, no se trata de eso. El autor, el apóstol Pablo, estaba atravesando una situación muy difícil. Estaba encarcelado, no estaba encarcelado como después va a estar en la cárcel mamertina en los últimos días de su vida, una cárcel terrible, donde no se puede ni respirar del poco oxígeno que entra. Estaba en una casa, pero esposado a un guardia romano cuando dormía o si tenía que salir. Ustedes fíjense, una persona que apreciaba la libertad, como el apóstol Pablo, que fue el mayor fundador de iglesias del Nuevo Testamento, estaba ahí preso en Roma.
Además, esto no era el principal problema. Él mismo lo dice, atravesó peligros de compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de los falsos hermanos. Trabajos y fatigas, hambre y sed, frío y desnudez. Y este hombre estaba atravesando especialmente este tema con los falsos hermanos, que hasta querían usar esa situación de sufrimiento de él para agregarle más sufrimiento todavía a lo que él tenía. O sea, muchas traiciones, cosas muy duras. O sea, no está hablando una persona que estaba, por decirlo de alguna manera muy popular, bailando en una pata. Estaba en una situación difícil y les estaba escribiendo a personas que sabían lo que era el sufrimiento. Los destinatarios de Filipenses, por lo pronto, una sola familia, era una familia de una persona que había intentado suicidarse. O sea, no se trata de una cosa tan fácil. Entonces, por ahí uno ya se predispone a escuchar otro tipo de mensaje. Quizás esta persona sabe de lo que está hablando. Entonces, a ver, ¿qué me puede decir? Pero fíjense que este mensaje de invitar a alegrarnos, a ser felices, contrasta mucho con una cultura occidental donde la espiritualidad cristiana no se ha destacado demasiado por la alegría. Si nos fijamos en las obras de arte donde se ha representado a Jesús o a Dios, fíjense lo que observan. Carencia total de sonrisa. En ese cuadro de El Greco, se representa a Jesús de una manera típica, demacrado, serio, mirando a la altura, como sumamente sufriente. Fíjense la figura central de Dios en el juicio final, que está ahí en la Capilla Sistina, una dureza, la dureza en el rostro. Quizás en el arte clásico occidental, la única cosa, en el único momento que podíamos ver un esbozo de sonrisa, es en el Jesús representado como bebé, como en ese cuadro del Museo del Prado. Apenas una sonrisa. No digamos que la espiritualidad cristiana ha sido muy de celebrar y muy de ejemplo, no ha sido un ejemplo de felicidad, un ejemplo de alegría, ha sido una espiritualidad bastante seria, bastante sufriente. En los últimos años, por el contrario, toda una interpretación, yo diría, si me permiten y no se ofenden, yo diría que una interpretación muy capitalista del cristianismo, se ha ido al otro extremo, ¿no es cierto? Y entonces, ser buen cristiano y ser una persona espiritual implica tener éxito en todo en la vida. No te enfermas porque decís las palabras, orás, declarando las palabras correctas. No tenés problemas de trabajo porque sos hijo del rey y entonces no tenés problemas. Y se ha hecho toda una cultura en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio, que el sufrimiento es algo totalmente extraño. Cuando llega el sufrimiento, y yo diría que por encima de que la persona sufre, muchas veces tiene que cargar con una doble victimización. El sufrimiento por lo que le toca sufrir, y a veces el sufrimiento es por militancia, no es por ningún pecado, o es por las cosas de la vida que nos tocan, y que Dios en su soberanía lo permite. Pero además del sufrimiento, muchas veces el hijo o la hija de Dios tienen que sufrir la mirada casi sospechosa de los hermanos que piensan, y algo le habrá pasado, algo habrá hecho que le está tocando este sufrimiento, algo muy doloroso. Si nos ponemos a ver, en la carta de Hebreos, en el capítulo 11, ese magnífico capítulo de los héroes de la fe, fíjense, me encanta esto, porque esto desarticula y nos complejiza de nuevo en una situación donde tenemos que volver a pensar, y donde tenemos que ir al trono de Dios y a la Escritura para poder entender qué es lo que está pasando. Porque ustedes fíjense, una parte de esos héroes de la fe dicen,
Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea, tuvieron éxito, fueron milagro tras milagro tras milagro, y ellos tuvieron éxito en todo lo que emprendieron. Pero qué cosa más curiosa, en la misma lista, en el mismo capítulo 11, fíjense, dice, otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Entonces, en medio de todo esto, uno puede pensar que quizás algo que nos puede ayudar es no estar tan desconcertados con el sufrimiento, porque a los hijos de Dios también nos pasa lo mismo que a los demás. No tenemos coronita. Absolutamente, nos pasan cosas duras lo mismo que a los demás. Y a veces justamente por ser cristianos. Pero admitiendo al dolor como un compañero de viaje inevitable de la vida, indudablemente hay algunos sufrimientos que son medio fabricados por nosotros mismos. Y es lo que yo llamé en el libro que escribí mentalidad depresiva. ¿Qué estoy hablando de cuando quiero decir mentalidad depresiva? Tomé un poco el significado que le dio Seligman en un librito hermoso que se llama Aprenda Optimismo, que fue uno de los padres de la psicología positiva, que no tiene nada que ver con pensamiento positivo, tiene que ver con un enfoque muy científico, con muchísima investigación, que lo que se ha propuesto es estudiar la salud, el bienestar y la felicidad, ¿no es cierto? Y fíjense que él dice así, cuando uno atraviesa un estado de ánimo pesimista, está pasando por una versión suave de un desorden mental, la depresión. O sea, las mismas características que vemos en el trastorno o enfermedad mental que se llama depresión, que es una enfermedad, tan enfermedad como una epilepsia. Tiene sustrato biológico, tiene otras cosas que tienen que ver con el aprendizaje, con las circunstancias de la vida, pero muchas veces tienen que ver con la herencia, con la genética, tienen que ver con los neurotransmisores, y muchas veces tienen que ver con otras cosas, con la espiritualidad, con las actitudes y todo lo demás. Pero el pesimismo, o sea, la mentalidad depresiva, tiene que ver con todas esas características de una enfermedad, pero un poquito más suaves. Por ejemplo, la mentalidad pesimista interpreta una situación como la pandemia, por ejemplo, o como la cuarentena, me tengo que quedar en casa, o como el problema económico, no estoy ganando tanto, ¿no es cierto? Como un motivo permanente. Esto va a durar siempre, es lo que se dice. Esto va a durar siempre. Es global. O sea, no es que yo me equivoqué y hice este negocio, o invertí justo en esto y después vino la pandemia, y es que yo soy un fracaso como comerciante. No, yo fallé en una determinada, en un negocio, porque soy una persona, eso piensa el optimista, el que tiene una mentalidad antidepresiva, yo fallé en esto, pero esto va a tener algún remedio, ¿no es cierto? La mentalidad pesimista por fin piensa que todos los errores que tiene se deben a cuestiones de su personalidad, de su herencia, que no tienen arreglo. Así piensa un pesimista, una mentalidad depresiva, ¿no es cierto? Sin embargo, el que tiene una mentalidad más optimista o más antidepresiva puede distinguir algunas cosas que no podemos cambiar, pero otras sí, y se va a abocar a hacer eso, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cómo piensa una persona con mentalidad depresiva? Selecciona lo negativo de la situación. Por ejemplo, ahora esto es terrible.
Esto es una cosa, nunca ha habido algo peor. No selecciono, bueno, acá hay ciertas cosas que están pasando, que son difíciles. No. Yo selecciono lo negativo. O por ejemplo, con la cuarentena, acá estoy encerrado. No puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Generalizo, hipergeneralizo. No puedo hacer nada. No es que no pueda, como me gustaría a mí, por ejemplo, viajar a Uruguay para ver a mi mamá. No se trata de que no puedo viajar a Uruguay para ver a mi mamá. Es que no puedo nada. No puedo ser feliz, nada me sale bien. Con esta cuarentena estamos todos, o con esta pandemia estamos todos infelices. El pensamiento es polarizado o dicotómico, o sea, piensa o estoy bien y vivo una vida perfecta, o tengo un problema y no hay nada que sirva. Personalizo, o sea, si pasa algo, esto tiene que ver conmigo, ¿qué habré hecho yo? Por ejemplo, me va mal en un negocio, no trabajo bien en esta pandemia, que es una cosa típica, y ya pienso, esto me pasa a mí, porque soy una persona que no tiene suerte, qué error habré cometido, esto solo a mí me pasa, yo tengo mala suerte, todos nacen con estrella y otros nacen estrellados, y entre ellos estoy yo, y catastrofiza. Esto es el principio del fin. Cada vez esto va a estar peor, esto va a ser una cosa terrible, nadie lo va a poder aguantar de tanto sufrimiento. Ahora, ustedes se imaginan que todos tenemos errores de pensamiento, absolutamente todas las personas, pero si tenemos este grupo interactuando, o sea, ¿cómo no vamos a estar como el señor de la filmina? O sea, es terrible esto, pensar así es una cosa terrible. Sin embargo, podemos elegir, porque podemos elegir aprender a tener una mentalidad antidepresiva. Algunas personas la tienen de manera natural. Hay gente que tiene un optimismo natural, a todo el mundo le dan una lección de optimismo, de ánimo. La mayoría de las personas la tenemos que aprender. Pero se puede aprender. A veces nos cuesta y tenemos recaídas, pero podemos aprender. Fíjense que Pablo dice, por ejemplo, recalca, y entre las cosas que dice, piensen en todo lo verdadero, lo que es digno de respeto, qué sé yo, enfóquense en las cosas que son buenas en la vida, lo que tiene buena fama, lo que es una virtud. Y ese pensar significa ejercitarse. Aprendan, ejercítense a pensar de esa manera, no se enfoquen tanto en las cosas que no funcionan, lo terrible que va a pasar, un futuro lleno de desgracias, un Dios que se olvidó de mí, una familia que no me quiere, lo que no puedo hacer. Enfóquense. Ahora, de todas maneras, si somos bien sinceros, suena bastante difícil. Pero Pablo no se queda ahí, aplica esto en los ejemplos a los vínculos. Ustedes fíjense, yo les pido que lean Filipenses, son 4 capítulos que son imperdibles, y fíjense, les doy un ejercicio, fíjense todos los elogios y todas las frases de gratitud que Pablo les dice a las personas que son sus colaboradores o a los destinatarios de la carta. Es maravilloso. Por ejemplo, a Epafrodito le dice hermano, colaborador, compañero de milicia, hasta a Evodia y Sintique, 2 mujeres que eran líderes y que estaban peleadas, no les dice, ustedes son unas inmaduras, ¿dónde vieron? Una cosa por el estilo, son unas carnales. No. Les dice, ustedes, ellas son combatientes conmigo en el Evangelio. Y ese era un título de honra. Fíjense, aún el que había caído en el error no era tratado de esa manera. Ahora uno puede pensar, pero ¿y en esta pandemia, ¿y en qué cosa linda puedo pensar? Si las noticias son las muertes, las noticias son los contagios, las noticias son tan terribles. Pero ustedes fíjense que si uno va más allá, hay muchos ejemplos hermosos en esta pandemia. Hace poquitas semanas atrás salió este caso, que calculo que muchos de ustedes lo vieron. Un chiquito en Estados Unidos enfrentó al perro del vecino, que se puso furioso y quiso atacar a su hermana.
como 100 puntos llevó en la cara. Lo declararon un héroe. ¿Y saben lo que dijo el nene? Cuando se refería al momento en que se le ocurrió ir y arrebatarle a la nena al perro del vecino y el perro lo atacó a él, dice, si alguien tenía que morir, ese tenía que ser yo. Ahora, hay cosas hermosas en la humanidad. Hay siempre cosas hermosas para rescatar. Hay gente que se está jugando la vida en este momento. Hay héroes y heroínas anónimos que podemos no solo aplaudir desde el balcón, sino aplaudir desde el corazón. Y se dice mucho de los héroes que están en el frente de batalla en las terapias intensivas, el personal de la salud, pero no hablamos por ahí de otros, los que reparten los alimentos, los que llevan las encomiendas, los recolectores de basura. Son héroes, se exponen por nosotros. Estamos rodeados de héroes. Y son cosas lindas que podemos ver, que en este momento de tanta dificultad podemos rescatar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces pensar las cosas lindas y enfocarnos en lo lindo y enfocarnos en lo bueno y en lo que se nos recomienda y en lo que nos recomienda Pablo y nos recomienda Dios? Miren, una de las razones es una razón de la neurociencia. Fíjense lo que se ha descubierto. Que una mente que divaga es una mente infeliz. Hasta hace poco tiempo se creía que una persona, cuando no estaba haciendo nada, no estaba, por ejemplo, ocupada en leer un libro que le interesaba, tocar un instrumento, trabajar, cuando estaba descansando, cuando estaba con esta sensación de mi mente está flotando, no estoy haciendo nada, se creía que el cerebro estaba descansando, que no estaba activado. Pero fíjense lo que se descubre. Muestra la cantidad de... Fíjense. Eso es una neurocientífica que empieza a explicar, fíjense, cómo la red neuronal, que se llama red por defecto, que actúa cuando no hacemos nada, cuando nuestra mente, por ejemplo, estamos limpiando o estamos manejando una actividad rutinaria que no tenemos que enfocar tanto la mente, ¿qué es lo que está haciendo? El cerebro está a 1000 y se activa esta red neuronal por defecto, y lo que se descubrió es que cuanto más se activa esta red, más infelices somos. ¿Por qué? Porque esta red se pasa del pasado al futuro, del futuro al pasado, casi nunca está en el presente, haciéndose unas historias, nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo cuando nuestra mente está divagante, y nosotros somos los personajes centrales, los protagonistas de las historias, y las historias son negativas. Es lo que me hicieron, lo que me va a pasar, aquel agradecimiento que no me dieron, aquella persona que no me saludó, aquel otro que no me reconoció, el otro que mira que lo que me hizo, y aquella vez, y no sé qué, y nuestra mente pasa de lo negativo del pasado a lo negativo del futuro. Así, tenemos la receta total, y miren que estamos hablando del 45% muchas veces del tiempo de nuestro cerebro en acción, que estamos divagando y pensando cosas que no nos ayudan. Entonces, cuando se investiga esto, fíjense que la neurociencia da una receta. Dice, lo que hay que hacer es meditar. Y entonces vienen todas las disciplinas que se miran en Oriente y traen la meditación oriental y todas las disciplinas orientales, y traen también el mindfulness, que es una adaptación de la meditación oriental a la que se le sacó la parte religiosa. Entonces, ustedes van a ver que ahora en psicología, en muchos lados, en los colegios, en psicología, en la clínica y en educación, se emplea muchísimo el mindfulness, que es una clase de meditación, que no está nada mal, no es religiosa. Ahora, fíjense lo que provoca eso. Provoca cambios en la estructura del cerebro, no solo en el funcionamiento, sino en la estructura del cerebro. Cambios que nos hacen tener mayor felicidad,
y menor ansiedad. Y mayor compasión. Fíjense, se activan con estas disciplinas contemplativas un lado del cerebro que se relaciona a la felicidad, se desactiva uno que se relaciona a la depresión, y hay menor actividad en la amígdala que tiene que ver con la ira y con el miedo. Fíjense qué fantástico. Ahora miremoslo de nuevo. Y pensemos que lo mismo, absolutamente lo mismo, lo tenemos con las disciplinas cristianas contemplativas, a las que estamos tratando de rescatar, porque además de tener el beneficio neurocerebral o neurocientífico en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo, tiene un beneficio espiritual, tiene un aspecto sobrenatural. Entonces fíjense qué fantástico es rescatar esas disciplinas espirituales contemplativas. Nos pasa lo mismo, vamos a tener mayor felicidad, menor depresión y más compasión. ¿De esto habla Filipenses? Sí, lo traigo porque habla Filipenses, ¿no es cierto? Fíjense que Pablo dice así: por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios, en oración y súplicas, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. Fíjense, está diciendo lo mismo. Nos manda algo tremendo, no estén ansiosos por nada. Bueno, Pablo, pero ¿cómo hacemos? Oren, oren y vuelvan a orar. Que su vida entera sea una oración. Ahora, para que la vida entera sea una oración, no podemos estar hablando siempre en la oración. Nos tenemos que callar un poco en la oración y tenemos que hacer silencio. Porque orar, contra lo que hemos aprendido en la escuelita dominical, orar no es solo hablar con Dios. Orar a veces es que Dios nos hable. Y muchas veces orar es simplemente estar con Dios. No hace falta hablar. Como cuando uno está en una relación de amor y se mira a los ojos y simplemente disfruta de estar con el ser querido. La misma cosa con Dios, no es nada diferente. Somos seres afectivos y es fantástico relacionarnos con Dios de una manera afectiva. Entonces, a estar siempre delante de Dios en oración con acción de gracias. Nunca nos olvidemos de eso. Esa contemplación tiene que tener acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones. Y la palabra guardará es la palabra que se usaba para un soldado que montaba guardia. La paz de Dios, o sea que excede totalmente lo que es la paz para nosotros, significa bienestar psicológico, felicidad, seguridad. Eso va a guardar nuestros corazones, nuestro ser interior, nuestro ser integral y nuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjense, una persona que tiene una mentalidad depresiva es una persona que constantemente se está mirando en espejos como esos espejos que son graciosos, donde uno se ve muy largo o muy gordo y bajito. No se ve a sí mismo, ni al mundo, ni al futuro tal como son, o medianamente como son, porque nadie es tan objetivo. En la mentalidad depresiva vemos un yo que se siente muy débil. ¿Cómo voy a hacer con todos estos problemas? ¿Cómo voy a hacer? Ve un mundo demasiado difícil. Acá hay demasiadas circunstancias con las que yo no puedo. Y un futuro tremendo, ¿se imaginan? Ahora, ¿cómo corregimos esto? De nuevo, fíjense, en esa oración ocurre un cambio cerebral. ¿Ustedes se dieron cuenta? Estamos hablando, hasta hace unos años atrás, lo que yo aprendí, soy media viejita, pero lo que yo aprendí en mi secundario era que las neuronas no se multiplican, pérdida de neuronas, no hay más vuelta. Ahora se descubre que las cosas se regeneran y que el cerebro cambia no solo en las funciones, sino hasta en la estructura.
en la anatomía. Ahora, para que cambie el cerebro, tenemos que estar delante de Dios. Fíjense qué hermoso lo que Pablo mismo dice en otro lado, en 1 Corintios, dice, así todos nosotros, como con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria, la presencia. Estamos en un espejo, estamos como cerquita del espejo, estamos delante de Dios. Y cuando estoy con Dios y lo contemplo, ¿qué es lo que pasa? Una cosa asombrosa. Yo lo contemplo y soy transformado cada vez más parecido a Él y más por la acción del Señor que es el Espíritu. Quiero transformar mi mente y volverme una persona más antidepresiva. Esta receta es imbatible. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, dice el salmista. Y es Dios el que lo está diciendo. Es hermoso estar en silencio contemplando al Señor y disfrutar y vivenciar que Él nos transforma. Este viaje que tenemos en medio de la pandemia es un viaje largo, gente. Es un viaje largo. No es una carrera de 100 metros. Yo diría que ni siquiera es una maratón. Quizás se pueda parecer a esos viajes de los pájaros cuando tienen que irse de un continente al otro para buscar tierras y alimento y agua en momentos difíciles. No sabemos cuándo va a terminar esto. Lo que sabemos es que el viaje ha sido largo y probablemente se prolongue. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para sostener una actitud antidepresiva frente a todo eso? Si a veces nos encontramos así. Hace unos años, con mi familia estábamos en la costa de Uruguay, yo soy uruguaya, y habíamos ido a vacacionar. Y el último día de nuestra vacación fuimos a caminar por la costa, y esa costa que amo, y esas gaviotas que amo, estaban así. La verdad que fue un impacto, fue una cosa muy fea. Lo que había pasado era que a pocos metros de la orilla había habido un derrame de petróleo y ya habían pájaros así, y la costa estaba totalmente impregnada por ese líquido viscoso, negro, que arruinaba todo. Y a veces nosotros estamos así, y tenemos que hacer este viaje. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Si estamos a veces con pensamientos catastróficos, si a veces estamos con vínculos que no están bien, si a veces extrañamos a las personas queridas, si a veces no nos queremos deshacer de nuestros resentimientos, si a veces estamos cargando con una pena por nosotros mismos que no es compasión constructiva, sino que es simplemente lástima y pena neurótica por nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer? Creo que tenemos dos formas, y con esto quiero ir terminando. Tenemos dos formas. Fíjense, una tiene que ver con los vínculos amorosos y compasivos, los vínculos donde nos bajamos de nuestras emociones reactivas, la rabia, las conductas reactivas como la crítica, como las discusiones interminables que no sabemos por qué estamos discutiendo, y nos permitimos ser más vulnerables. Fíjense que Pablo en ese sentido me encanta porque es un maestro de la vulnerabilidad. No tiene ningún problema por decirle a los hermanos, expresarles con todo cariño, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Después dice, los llevo en el corazón,
Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En otras cartas dice, se compara a una madre y dice que tiene dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Es una persona que muestra el cariño y la ternura, no le tiene miedo a la ternura, no le tiene miedo a la vulnerabilidad y por eso puede construir vínculos tan hermosos. Fíjense, estas aves, cuando quedan impregnadas de petróleo, después me puse a investigar cómo era si se podían salvar, y de verdad entran en un proceso largo donde con un detergente especial y agua tibia las ponen en una especie de palangana y de a poquito le van sacando el petróleo para que puedan ellas respirar, y además les ponen algo en el pico porque tienen la costumbre de querer limpiarse con el pico y entonces se intoxican y se mueren. Ahora también leí que esas aves, el estrés que tienen, porque son aves salvajes, entonces cuando alguien las agarra para limpiarlas, muchas veces se mueren por el estrés, porque el corazón les explota frente a la situación tan anormal de que alguien tiene buena intención, pero ellas son solo unas aves que no saben eso, saben que están frente a una amenaza. Entonces, lo que descubrieron los científicos es que tienen que primero tranquilizarlas, como que ponerse ellos en una actitud de mucho cuidado, de mucha seguridad, para que se dejen limpiar. Y después, ellas lo permiten y se pueden salvar. Pero fíjense, nosotros somos así también, porque a veces estamos empetrolados con nuestros resentimientos, nuestras emociones reactivas, nuestras broncas, nuestras fallas, nuestras culpas, nuestras ingratitudes, y necesitamos unos de otros para que con mucha ternura y paciencia nos podamos limpiar de ese petróleo que nos intoxica, sobre todo en esta pandemia. Miren, si algo tuvo de importante esta pandemia, es que hemos valorado a los seres queridos. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido el valor del abrazo, el valor del cuidado, el valor del otro. Es una cosa importante esto. Necesitamos unos de los otros. No hay nadie que pueda decir yo soy tan fuerte que no necesito de nadie. Pero el cuidado tiene que ser hecho de esa manera, como con mucha ternura y mucha paciencia. Pero también necesitamos de que Dios nos limpie. Él con su mano bondadosa es el que se ofrece siempre a limpiarnos y a tratarnos. Y creo que esta pandemia es un momento excepcional para poder ponernos en las manos de Dios y permitir que Él, en primer lugar, nos domestique, en segundo lugar, nos ponga un buen detergente con agua tibia e inicie el proceso de desempetrolarnos. No sé si existe el término, pero lo acabo de inventar, creo. Pero qué hermoso ponernos en las manos de Dios para que Él nos trate y nos haga personas capaces de volar de nuevo. La mejor clave que encontré, les comparto. He encontrado muchas claves, ustedes tienen el libro si lo quieren leer, pero la mejor que encontré fue esta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo podríamos decir en términos un poco más actuales, lo podríamos parafrasear con decir, puedo con todas las circunstancias difíciles que me toca vivir en Cristo que me empodera. Cristo nos empodera. La mejor clave, por lejos, es una persona. Es Cristo. Cristo viviendo en nosotros una espiritualidad centrada de verdad en una relación con Dios viva, centrada en disfrutar la ternura y en pasársela a esa ternura a los que nos rodean y a todos los que conocemos. Entonces aceptamos ese desafío, volver a las manos del Padre, dejarnos
limpiar con el aceite del Espíritu para volar lejos? Muchísimas gracias, Mirita. Nos llevaste de la ciencia a la palabra, de la palabra a la ciencia. Este recorrido me parece que fue muy, muy bueno y que nos hizo reflexionar bastante. Hay algunas preguntas que fueron compartiendo por medio del chat, algunas de ellas las fui registrando, y mientras releo algunas de allí, y nuevamente agradeciéndote, como están poniendo allí también en el chat, lo valioso, digamos, de tu aporte, ¿no? Nunca se puede decir todo en una charla, en una conferencia. Lo importante es que esto nos ayude a tener no nuevas respuestas, sino nuevas preguntas para seguir pensando, para seguir trabajando en nuestra vida y en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Hay una pregunta que se fue construyendo de a poco y quisiera hacértela, porque alguien preguntó ¿cómo se manifiesta la depresión en los bebés? Y un segundo puso ¿y en los niños? Y un tercero puso ¿y en los adolescentes? Una pregunta colectiva terminó siendo una construcción colectiva de esta pregunta, que no es tan sencilla de responder y que sé que por ahí podés tirar 2 o 3 tips que nos ayuden a visualizar esto o a pensar en esto. ¿Cómo se manifiesta entonces la depresión en los bebés, en los niños y en los adolescentes? Sí, mira, no soy una experta en bebés ni en niños, nunca me dediqué, pero de lo que entiendo, por ejemplo, en los bebés, se expresa en una mirada perdida, cuando es bastante grave, en movimientos como movimientos parecidos a los del autismo, cuando son casos muy graves. Básicamente es un niño que no sonríe, es un niño que no se contacta. Los bebés se contactan con la mirada. Hay que sospechar cuando el niño ya no se contacta, tiene la mirada perdida y solo llora, manifiesta comportamientos anormales. En los niños, cosa que estamos asistiendo, se manifiesta muchas veces como con insomnio, con reclamos, con irritación, peleas, y muchas veces con llanto. Y en los adolescentes, estos grandes rasgos, ¿no es cierto? ¿Quién sabe si hay algún psicólogo infantil que lo puede corregir y lo puede ampliar? En los adolescentes es bastante serio el tema de la depresión, porque a veces nos resulta difícil entender la depresión en los adolescentes. Muchas veces se manifiesta como comportamientos transgresores, parece que se la saben todas, y se confunde muchas veces con chicos que tienen dependencias químicas, y por ahí no hay dependencia química y es una depresión. Entonces, yo diría que todo comportamiento anormal está bueno consultarlo, y más en esta época, donde la cosa es tan original, tan rara, yo diría que no hay que perder el tiempo. Todos estamos atravesando situaciones difíciles, pero yo diría que especialmente en esta población que no es tan común, porque en los adultos se sabe, es la tristeza, todos los síntomas que ya sabemos, ya no se siente más placer en las actividades que nos gustaban, se puede dejar de comer o se come demasiado, pero a veces los adolescentes marean. Uno cree que el adolescente está bien y que simplemente es un rebelde, y resulta que el adolescente está inmensamente triste. Y por ahí, yo lo que sé, compenso con esta respuesta lo que no sé de la pregunta, es que es maravilloso poder escuchar a los niños, poder escuchar hasta los bebés y a los adolescentes. Yo tengo un nieto de 3 años y me maravilla, porque ahora tengo mucho tiempo para escuchar, me maravilla las cosas fantásticas que puede decir un niño de 3 años cuando uno lo toma en serio y le habla en serio de un tema. Es fantástico. Y los niños pueden decir perfectamente cuando se sienten tristes. Lo dicen. Basta que haya un adulto
que se lo pregunte muy en serio, que se lo pregunte queriendo saber una respuesta. Muy bueno eso, ¿no? Porque en realidad volviste a hacer lo mismo que el principio, o sea, volver a fortalecer, te digo lo mismo que el principio de tu conferencia, volver a fortalecer aquellas cosas buenas que quizás ayuden a rescatar situaciones de depresión o sobre todo a fortalecer un carácter, un ánimo frente a situaciones de sufrimiento, de dolor, de posibles depresiones. Acá hay otra pregunta que a mí me parece que excede tu charla, porque tiene que ver por qué los medios se empecinan a mostrarnos siempre lo negativo de los hechos. Si detrás de estas, si se persigue ¿qué se persigue con las intenciones de generar el miedo y la incertidumbre en la sociedad? Digo, excede me parece el punto de la charla, pero no sé si querés expresar algo sobre esto, Mirita. Mira, no sé qué intereses hay atrás de todo esto. Lo que sí sé es que a los periodistas y a las personas que no somos periodistas, la relación en que nos pesan las cosas negativas, si las vamos a comparar con una similar con la positiva, por ejemplo, una crítica o un elogio, siempre hay gente de la Universidad de Washington que ha estudiado esto, me parece muy interesante, que siempre las cosas negativas pesan a igual conducta 5 veces más que las positivas. O sea, yo tengo una persona amiga, le hago un elogio y ese elogio va a pesar lo mismo, o mejor dicho, la crítica que le hago va a pesar lo mismo que 5 elogios. Ahora, ustedes fíjense, es terrible esto. Entonces nos quedamos muy centrados, seleccionamos lo negativo, porque para nosotros es muy importante lo negativo, hasta casi como un modo de supervivencia. Entonces fíjense que si no seleccionáramos no aprenderíamos de dónde están los peligros. Actualmente mucho de eso tiene que ver con el miedo, y los periodistas no son muy diferentes de todos nosotros. Bueno, si hay intereses, eso averiguaríamos con un experto. No puedo hablar de algo que no sé. Pero claramente el efecto de cuestiones negativas pesa mucho más que el efecto de cosas negativas. Como suelen decir, es muy fácil, es muy difícil construir, pero destruir tan solo que a veces con un pequeño movimiento se destruye ciertas situaciones, ciertas vidas, ciertas relaciones, ¿no? Esta sí me parece que es más pertinente, dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas en un duelo en estos tiempos? Vos mencionabas las pérdidas en medio de la charla y lo que ha pasado, por lo menos en Argentina, es que cuando alguien ha fallecido, quienes pueden acompañar esa situación son hasta máximo 10 personas, digamos, ¿no? Entonces se hace muy difícil a veces todo el tema de acompañar el duelo y posteriormente a la situación, digamos, del entierro en sí mismo, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser muy amplio o lo podés acotar a este tiempo de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento? ¿Cómo podemos acompañar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Mira, si yo quisiera sintetizar, creo que un duelo es un proceso donde una persona atraviesa muchos estados de ánimo. Estoy hablando de un proceso mucho más largo que simplemente acompañarla en un entierro, cosa que nos está vetada en esta época la mayoría, ¿cierto? Lo que hay que entender, tanto la persona que ha tenido el duelo como el que acompaña, es que tiene que transcurrir el tiempo y esa persona va a atravesar diferentes emociones y diferentes situaciones. Es normal que tenga rabia, es normal que se sienta desesperanzada, es normal que se sienta muy apenada, que se sienta muy angustiada, es normal que hasta se sienta contenta en algún momento y esperanzada y pensando a los poquitos días que ya superó la cosa para después a la semana siguiente entrar en una tristeza monumental. Entonces, la cuestión es tener paciencia con los procesos, aceptar que en la vida hay procesos, no solo cuando se muere alguien, sino cuando perdemos algo. Creo que es bueno aceptar el dolor.
Aceptar las emociones dolorosas que tenemos. No vale esto de le ponemos un curita arriba y vamos pensamiento positivo y negamos todas las cosas, porque vamos a hacer un mal proceso. Está bien llorar. Vos fíjate que justamente me gusta mucho un pasaje sobre Jesús, cuando dice en el Evangelio de Marcos que Juan el Bautista se había muerto, le avisan esto a Jesús, y Jesús va al Jordán, a donde su amigo y primo Juan había estado. Jesús se tomó un tiempo para hacer el duelo. Y nosotros a veces queremos ser más santos que Dios, y queremos hasta exigirle a la persona o exigirnos a nosotros mismos no hacer los procesos. Si Jesús hizo un duelo, si Jesús frente a la muerte de Lázaro lloró, mínimamente lo que me enseña es que tengo que respetar las emociones, las tengo que valorar, y tengo que atravesar, si es un tiempo de dolor, lo tengo que atravesar. Y sinceramente creo que la mejor manera de ayudar a alguien que ha atravesado un duelo es estar. En este momento muchas veces no podemos estar físicamente, pero podemos estar con una llamada, podemos estar con un mensaje. ¿Cómo estás? Estoy con vos, sin demasiado discurso. Los discursos no sirven cuando alguien tiene mucho dolor. No tenemos, los psicólogos tampoco tenemos ninguna receta que vaya a cambiar el ánimo a nadie. Yo creo que lo que nos hace falta cuando estamos atravesando el dolor es sentir que no estamos solos, que hay alguien que es un compañero de caminata. Eso no nos saca el dolor, pero nos ayuda a caminar y a salir de ese tramo del camino. Gracias. Y esta es, no sé si es tan fácil de contestar, pero dice, ¿qué pasa por las mentes de aquellas personas que se ensañan con las personas que sospechan están contagiadas por el COVID? De esa manera. Bueno, no sé si la segunda es tan fácil de contestar, pero la idea de esta pregunta es ¿qué es lo que está circulando en esas personas? No sé hasta dónde esto está vinculado con la temática. Si te parece, paso a la próxima, porque me parece que no está Me parece que vinculada. está bien, creo que estamos todos desconcertados con las respuestas humanas, y la verdad, sinceramente les digo, no tengo mucha respuesta con respecto a eso, y tampoco tengo la respuesta con situaciones que yo entiendo que son de negación brutal. Por ejemplo, en ciertas situaciones, ir a una manifestación, no usar barbijo, y hacer en lugares donde se están muriendo personas, pero en cantidades exorbitantes. Yo, ¿sabés qué creo? La única respuesta que tengo es que no podemos pensar. Cuando tenemos miedo, cuando nuestra amígdala cerebral está hiperactivada y por tanto tiempo, la mayor parte de las veces tenemos tanto miedo que no podemos conectar nuestro cerebro emocional con la corteza cerebral. Entonces desactivamos los pensamientos y hacemos cualquier cosa. Con el miedo tenemos esas respuestas que yo les decía. O huimos, o nos quedamos paralizados, o peleamos. Y entonces sale la gente a pelear con el médico que le puede salvar la vida, con la enfermera que está dando su vida para cuidar a alguien que puede ser su pariente. Los quieren expulsar y no se dan cuenta que en el día de mañana los tienen, quizás los necesiten ese mismo enfermero que quizás quisieron expulsar de su edificio. O entonces se quedan frisados y niegan todo, y entonces no uso barbijo, acá todo es un invento, acá no hay peligro ninguno, y me expongo gratuitamente. Los seres humanos tenemos tanto de irracional, que creo que sería muy bueno que nos diéramos cuenta de eso para a veces no ser tan orgullosos, ¿no? Sí, y una pregunta dice, creo que también hay que considerar que el ensimismamiento, si nos centramos demasiado en la meditación individual, puede ser antievangélico. La entrega por el otro y lo colectivo y la búsqueda de la justicia social resultan liberadoras y animadoras, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto que vos estabas haciendo mención al tema de la contemplación, cómo se da quizás más en una cultura oriental y cómo
nuestra cultura occidental no ha valorado tanto eso, y cómo uno puede revalorar eso. Me imagino que va por allá. Sí, creo que por ahí el entender que la contemplación es un ensimismamiento es lo que por ahí no es tanto. Porque lo que se ha comprobado es que justamente el no tener la mente divagante, sino enfocarla, y yo entiendo que mejor enfocarla en Dios, que enfocarla solo en mi respiración, o en un alimento que estoy comiendo, como en el mindfulness, por ejemplo, o en mi sensación muscular al caminar, me resulta mucho mejor enfocarme en el amor de Dios, por ejemplo. Es una equivocación pensar que es un ensimismamiento, es al revés. Cuando mi mente deja de divagar, me vuelvo más generoso. La verdad que los estudios muestran que las personas se vuelven mucho más compasivas. Y compasión no significa lástima, significa justamente eso, una mezcla o una suma de empatía más compromiso con el otro. No es simplemente me siento triste porque el otro está triste, que ya de por sí es bueno, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero es además, lloro con el otro, pero hago todo lo que puedo para comprometerme con el otro. Y si yo entiendo que la militancia política es mi manera de servir al otro, y a mí me parece que está de 10. Si yo entiendo que mi proyecto de vida incluye una militancia en otra esfera, también de 10. Siempre y cuando me descentre, porque la verdad es que lo que nos enferma es este hedonismo a ultranza, donde vivimos solo girando alrededor de nosotros mismos, en ganar más, y solo nos enfocamos en ganar más y sobresalir más. Muchísimas gracias. Hacías recién en la charla una relación entre la espiritualidad y la cultura, ¿no? Y hablabas de una cultura del dolorismo, diría, del sufrimiento, de la búsqueda del sufrimiento, del exitismo, ¿sí? Una cultura de que si soy exitoso es porque soy bendecido y soy feliz, digamos, en contraposición con esto que estábamos diciendo recién, o que estabas diciendo recién sobre una contemplación que implica un estar con Dios, un dialogar con Dios, no solamente hablarle, sino también escuchar, digamos, ¿no? ¿Vos creés que nuestra cultura más del hacer, la occidental es más del hacer que del ser, digamos? Me parece que nuestra cultura occidental ha ido en contra de una espiritualidad más profunda y de alguna manera eso ha afectado nuestro ánimo, nuestros sentimientos de depresión, ¿o no? Totalmente. Yo creo que por tiempo hemos importado una espiritualidad centrada en el activismo, un activismo ultranza, que nos lleva a competir. Muchas veces hasta es lastimoso eso, pero competimos hasta en los ministerios. A ver, ¿a quién tiene más éxito? ¿A quién le salen mejor las cosas? ¿Quién tiene la iglesia con más miembros? ¿Quién es más conocido? O sea, sinceramente, ahora, es importante también decir que la actividad y el hacer son partes del ser, porque si yo solo soy, no lo muestro en mi hacer, entonces habría que dudar si soy. A mí me parece que sí tenemos que reivindicar de nuevo un ser para fructificar en un hacer. Y te digo, es más, en el último tiempo he pensado que también nuestra espiritualidad se tiene que centrar mucho en el estar, simplemente estar, cosa que hemos dejado de lado también. Queremos corregirlo al otro, y los terapeutas somos tremendos en ese sentido, ¿no? Ya nos damos cuenta, empezamos a escuchar y ya queremos transformarle la cabeza al otro porque está distorsionando, porque está no sé qué. Y después nos empezamos a cuestionar si de verdad es lo que tenemos que hacer, o si simplemente tenemos que acompañar al otro en un proceso y estar para que el otro encuentre las verdades. Estar es algo tan importante. Sí, sí, sí.
Es muy, muy bueno esto, ¿no? Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba con Dios. El estar tiene un valor en sí mismo, un presente, un sentido de presente muy fuerte. Última pregunta, dado también el tiempo que vamos conversando, charlando, escuchando, y tiene que ver propiamente con el tema de la depresión. Cuando hay alguien en nuestra comunidad, en nuestra familia, nuestros afectos, que está padeciendo una depresión y que sobre que está padeciendo una depresión, el entorno o la comunidad casi que lo señala o lo muestra como, como algo malo o culposo. ¿Cómo trabajar tanto con el entorno como con la persona que está padeciendo esa situación de depresión? Sí, Te dejé la más fácil para el final. y ahí la pregunta del millón. Tengo una ventaja que soy viejita. Y cuando me recibí, esto era tremendo. Si alguien, bueno, cuando me recibí ni siquiera habían buenos antidepresivos. Habían antidepresivos que eran mazo cuando me recibí. No eran muy gran cosa. Ahora hay muy buenos antidepresivos, ¿no? Pero fui viendo toda la evolución de la resistencia de la gente a la medicación, con todos esos mitos. Yo voy a depender de una medicación. Miren, la medicación antidepresiva es de las mejores que existe, porque en la gran mayoría es curativa. O sea, la persona la toma generalmente de 6 meses a 2 años, y después, fantástico, salió de esa. Ahora, en las congregaciones ha sido terrible, porque si alguien hacía psicoterapia o si alguien se medicaba, era esconder la cosa, porque no vaya a ser que los demás se enteren, porque muchas prédicas, lamentablemente, eran no podemos depender de los remedios, y contraponiendo la ciencia a la Biblia. O sea, todo es mundo de Dios, todo absolutamente es mundo de Dios, y si desde la ciencia se descubren cosas, se descubren las cosas maravillosas que Dios creó, y fantástico que haya gente que investigue y descubra, y alivie el sufrimiento, y alivie las enfermedades. Yo creo que hay que tener paciencia e ir tomando esto con naturalidad y de a poquito. Por ahí no sirven esas proclamas así. Ahora salimos con una bandera a favor de la medicación y de la psicoterapia y de los tratamientos. Me parece que no sirve eso. Me parece que lo que sirve es que inclusive los que hacen los tratamientos tengan la valentía de admitir muchas cosas, porque pueden ayudar a otros. ¿Saben todas las veces que una persona admite, sí, yo hice tratamiento por depresión, o yo fui a psicoterapia y me hizo tanto bien, cómo eso abre a otros que dicen, ¡ah! ¿Y fulano? ¿Y fulano tomó medicación? Entonces qué bueno. Y así no ocurre esa también doble victimización, de que por encima que la persona está enferma, por encima se siente mal por tener una enfermedad del estado de ánimo. Es una enfermedad como cualquier otra, y generalmente no tenemos demasiada culpa por pescarnos una hepatitis o tener un problema en los riñones. Pero vaya uno a decir que tiene depresión y que se necesita medicar. Todavía hay mucho prejuicio, pero bueno, de a poquito vamos mejorando. Muchísimas gracias, Mirita. Ha sido un gusto compartir todo este tiempo, una alegría reencontrarnos de esta manera y compartir con tanta gente, que anhelo que haya sido de mucha bendición. 2 momentos como para cerrar, te cuento. Gaby va a hacer un cierre y después al final Santiago va a estar abriendo los micrófonos para que podamos terminar de saludarnos. Así que, nuevamente, muchas gracias, y muchas gracias a cada uno de los que estuvieron participando, cada uno de los que estuvieron compartiendo este momento. Gracias a ustedes, Fabián, a Gabriela, a todos los que organizaron, y gracias a todos por estar, por participar, por esas caras tan atentas que veo en la pantalla. Muchas gracias. Gracias a vos, Miriam, y me parece que nos quedamos con gusto
a que a poco, como que queremos seguir escuchándote, ¿no? En esta devolución que hacen las caras. Y entonces te pedimos que nos recuerdes cómo es esto de la página web, de los talleres de los sábados. Mirá, cuando empezamos la pandemia hicimos una serie hicimos un curso en calma, le pusimos así de nombre, en calma. Y publicamos unos videos que están en esta página por si a alguien le interesa. Y hacíamos encuentros por Zoom de apoyo emocional. Después hicimos un receso y ahora estamos con lectura orante y vivencial. No es una charla, es esto. Si alguien tiene intriga puede participar, es gratuito. Tienen el enlace en nuestra página, en Facebook y en la web, la página web. Y son hermosos. La verdad, se hace una partecita de estudio bíblico muy participativo. La gente tiene participaciones hermosas, la verdad que hay muchas caras que estoy viendo que participan los sábados y que nos bendicen a todos, porque esta cuestión de la comunidad interpretando la escritura es algo de lo que soy fanática. Creo que tenemos demasiada interpretación de los expertos, y es el pueblo de Dios el que interpreta de una manera tan hermosa, ¿no? Y después hacemos un ejercicio vivencial. Pero yo les dejo la inquietud, y el que se anime, tenemos todos los sábados a las 19. Volví a decirnos cómo se llama la página web. Se llama Psicólogos Cristianos Online. Bien, Psicólogos Cristianos. Facebook la misma cosa. Ponemos los enlaces en los dos lados. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta oportunidad, una oportunidad de mucha bendición que hemos recibido más de lo que esperábamos. Antes de comenzar, charlábamos con Miriam, con Fabián, con Santiago, aquello que la pandemia trajo de negativo y aquellos aprendizajes que tenemos con la pandemia. Y bueno, esta serie de conferencias que estamos brindando desde el Instituto Wesley es parte del aprendizaje. Siempre nos preocupaba cuántos asistentes íbamos a tener en una conferencia, y ahora aprendimos que podemos ser muchos, que podemos aprender unos de otros en cada uno de estos encuentros. Por eso los vamos a seguir invitando a las próximas conferencias, y también queremos invitarlos a otras actividades que desarrollamos en el Instituto Wesley, como son las diplomaturas. Mañana está comenzando una diplomatura en Biblia y Teología. Aún hay tiempo para inscribirse, pueden entrar en la página web de UCEL. El 14 de este mes estamos empezando la diplomatura en liderazgo, la perla escondida, y el 18 estamos comenzando una nueva diplomatura en pastoral y gestión comunitaria. Así que están todos invitados a poder inscribirse. Aquellos que estén interesados nos pueden preguntar en nuestro correo electrónico por los costos, la modalidad. Nosotros trabajamos todas las instancias de formación en forma online, y estamos a la espera que el Ministerio de Educación nos reconozca y nos habilite la posibilidad de empezar a dictar la licenciatura en teología. Así que bueno, ya compartidos nuestros programas de estudio, no dejamos de decirte gracias, Miriam, porque tu tiempo de hoy significa muchos años de estudio, mucha experiencia, mucho corazón puesto al servicio de los demás. Así que pedimos al Señor que bendiga tu vida, que la siga bendiciendo. Gracias. Y nos gustó escuchar una uruguaya con tonada cordobesa. Les agradecemos a todos la presencia, la participación. Ha sido un gusto compartir esta instancia con ustedes.